ahí va a aparecer un puntico rojo en algún lado de la pantalla. Creo que es casi siempre al lado izquierdo, arriba. Parece como un puntico, como si estuviera grabando. También aparecen unas líneas que hizo alguien. Y bueno, ya la borro. Listo. Entonces, pues van apareciendo ahí muchas cosas. Pero lo bueno es que ya la clase la podemos grabar y va a quedar allá y ustedes la van a poder ver en el momento que quieran. No es que se demore una semana allí y que ya la vamos a bajar, no. La van a tener siempre. Listo, hasta el fin de la clase. Porque la clase queda montada en YouTube y desde allí la pueden ver. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. Comenzamos entonces. Chachos. Háblenme. Sí, profe. Listo, Ok. profe, sí. Listo. No se queden callados porque muchas veces uno no ve aquí las personas que están o no, porque quito pues como para poder escribir y si se quedan callados uno muchas veces cree que se le cayó la señal que nos va a pasar en algún momento. Entonces para que sepan eso, que el internet puede estar mal un día y entonces se nos puede caer la comunicación y uno queda aquí hablando solo. Entonces si se quedan callados, no me doy cuenta de eso. Listo. Bueno, la clase pasada, bueno, vamos a tratar de hablar de estas dos cosas. Vamos a tratar, porque ayer traté de hacerlo con el otro grupo, de cubrir las dos partecitas que tengo en esta tabla de contenido, y no me dio. Pero no me dio por lo mismo que les decía el lunes, o sea que cuando uno empieza una clase, uno no sabe qué dudas va a tener, y si la gente queda callada, o qué dudas va a generar. Y si la gente se queda callada, pues uno avanza muy rápido, pero si la gente empieza a preguntar y dice no entiendo y tal cosa, pues entonces hay que frenar y entonces no alcanza el tiempo. Pero no importa, la idea es que esta primera parte quede bien fuerte, porque si esta primera parte queda bien fuerte, pues las otras no van a ser tan difíciles, porque van a ver que esta primera parte es donde está la esencia del curso. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Entonces, esto es un recorderis de la clase pasada. Lo de las derivadas, que si tenemos, por ejemplo, a x a la n, esperen que esto me funcione, listo. Que si tenemos a x a la n, pues la derivada es n por x a la n menos 1, que lo que hacíamos era bajar al n y poner el x a la n menos 1, pues la n que estaba arriba le restábamos 1, que la de logaritmos 1 sobre x, que la de la x, bueno, todo esto lo vimos en la clase pasada. De pronto, no hablamos de estas últimas que están acá. Y no hablamos porque yo al fin y al cabo, bueno, yo medio les comenté un poquito acerca de eso, no hablamos porque yo esperaba que todas estas otras pues se dedujeran de lo otro, listo. Pero es bueno tenerlas porque como no vamos a hablar de derivadas, nosotros no vamos a estar hablando toda hora de derivadas. Esperen que esto, ay, el borrador, funciona borrador. No, esperen que el borrador me funcione. Ya no va a funcionar el borrador. Bueno, no va a funcionar. No, pero ¿qué le pasó a esto, pues? Denme un minutico, muchachos, que es que esto... Yo sé que estas cosas son las que desaceleran el proceso. Listo. Vamos a ver si ahora sí. No. Ah, ve María. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, listo. Están viendo que estoy haciendo rayitas allí. Bueno, ya cambio por lo menos a uno, entonces debe cambiar al otro. Listo. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar no es de derivadas, vamos a hablar es de antiderivadas y las antiderivadas las vamos a definir como una integral indefinida y esas integrales indefinidas son las que tenemos que conocer para más o menos manejar el curso de integral de una forma simple, pero claro, como les decía la clase pasada, esto no va a ser tan simple. Entonces, las integrales, miren muchachos, esta tablita que tengo acá
esta tablita que hice y que tengo allí, esta tablita es la que nosotros debemos como de tener allá en cierto momento para poder hacer o para poder integrar. ¿Listo? Entonces acá están supuestamente las integrales de las funciones elementales. ¿Listo? ¿Alguien dice, no sé, que escuche una interferencia? ¿Alguien más me está escuchando mal? Profe, yo lo escucho bien. Ok, Yo también escucho bien. Yo también entonces escucho bien. trata de desconectarte y volverte a conectar a ver si se va esa interferencia. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces estas supuestamente son nuestras funciones elementales, pero miren, noten que acá tengo a x a la n, miren que acá ya no tengo al logaritmo, sino que tengo al frente es su antiderivada y esa antiderivada va a ser logaritmo natural de x, que acá tengo a e a la x y que su antiderivada va a ser e a la x, que acá tengo a seno de x y acá coseno de x, pero estas ya no son funciones elementales, estas de acá ya no son funciones elementales. Lo que estoy tratando de hacer es de cómo son esas antiderivadas de esas funciones raras que están allí. Y claro, como la derivada de la tangente, miren acá está, como la derivada de la tangente es secante, pues su antiderivada, yo no le voy a poder preguntar que cuál es la antiderivada de la tangente, voy a tener que preguntar cuál es la antiderivada de la secante al cuadrado, y ella lo que me va a decir es que esa antiderivada es igual a tangente. ¿Listo? Miren acá está. Estamos. Y entonces esta es como la tablita que tenemos que seguir, pero ¿cómo la vamos a seguir? Listo, para que no le demos muchas largas a eso, porque al fin y al cabo lo bueno es aprender a hacer y no mirar ahí unas fórmulas que al fin y al cabo no nos dicen nada. Pues entonces la idea es, vamos a dar esta definición, ¿qué es lo que es una antiderivada? Vamos a definir esa antiderivada como una integral, mírenlo acá está, y ya empezamos a hablar de las integrales en vez de estar hablando de antiderivadas. Entonces, recuerden que en la clase pasada yo les decía, ahí me van a dar una función f de x y yo voy a encontrar una función f de x mayúscula. Siempre que hablemos de la antiderivada, vamos a hablar de la antiderivada como una función f mayúscula. ¿Listo? Miren lo que acá lo estoy diciendo. Acá me están dando la función y acá me están dando la antiderivada. ¿Listo? ¿Qué pasa con la antiderivada? Que cuando yo tenga la antiderivada y la derive, me tiene que dar la funcioncita que me dieron inicialmente. Eso era con lo que terminamos la clase pasada. Y nosotros casi siempre le vamos a poner una constante, a sumarle una constante, casi siempre no, siempre, desde que estemos haciendo una integral indefinida, le vamos a poner una constante porque hay infinitos o hay un conjunto infinito de posibles soluciones y el infinito lo da es que nosotros le estamos poniendo una constante a esto. ¿Listo? Entonces, la función que nos va a dar es esta. Y claro, cuando la derivamos, recuerden que la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Entonces, cuando yo tengo la derivada de toda esta suma, pues yo la puedo partir en dos pequeñas derivadas, en esta y en esta. ¿Y cuál es la derivada de f de x? Pues la derivada de f de x, acá le dijimos que la derivada de f de x era f de x minúscula y la derivada de una constante siempre es cero. Entonces, por eso es que la antiderivada de f de x más c va a ser la misma f de x. ¿Listo? Y siempre va a ser así. La cosa es que nosotros no vamos a estar a toda hora preguntando, hey, ¿cuál es la antiderivada de la función? ¿Qué tal? No, eso no lo vamos a preguntar. Más bien, creamos un símbolo y creamos una forma de expresarlo y esa forma de expresarlo es la integral, que es este simbolito que está acá. Es como una S alargada. ¿Listo? Esa es la integral. Y vamos a decir que la integral de f de x, pues va a ser lo que habíamos dicho por acá, que era la antiderivada, que es f de x más una constante. Y cuando nosotros derivemos eso, siempre que nosotros derivemos eso, pues eso nos va a dar la función que está dentro de la integral que está acá. ¿Listo? Estamos.
Bueno, otra vez les digo, eso es como la definición. Entonces, cada vez que les vaya a preguntar por una antiderivada, ya no les voy a preguntar cuál es la función que cumple tal cosa, sino que les voy a decir cuál es la integral de esta función. ¿Listo? Entonces, algunas propiedades como para afinar un poquitico el tema. Les hago una pregunta. Si yo tuviera la función f de x es igual a 3x y les dijera, no, a 3x a la 3, pongámoslo así, y les dijera, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Ustedes qué hacen? No, está La acá. derivada, Sí, la derivada, no la antiderivada, sino la derivada. 15x a la 4. 15x a la 4. ¿Estás viendo esto como un 5? No, yo dije, Ah, estos son sí. 3. Estos son 3. Entonces Listo. 9x a la 2. 9x a la 2. Listo. Pero en verdad, si nosotros fuéramos, o sea, eso es porque ya nos aprendimos una forma de hacerlo, listo. Y entonces, como ya no aprendimos esa forma de hacerlo, pues nosotros ya hacemos todo como mecánico y entonces se vuelve una multiplicación simple y hacemos todo como así, bien mecánico. Pero en verdad, uno lo que debe hacer es poner al 3, que es una constante, y solo sacarle la derivada a la que es la función. Listo. Y a esa es la que le vamos a sacar la derivada. Entonces, después lo que hago es 3 y le hago la derivada a esto, y la derivada es eso, ¿cierto? Y entonces por eso esto va a ser igual a 9x a la 2. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Estamos, que era lo mismo que la compañera dijo. Pues en las integrales funciona igual. Si a mí en vez de preguntarme la derivada, me preguntan por la integral, o sea, me dicen que cuál es la integral de 3x a la 3 por dx, pues lo que me están diciendo es, hey, no, las constantes las puedo sacar de la integral y solo haz la integral de la función que conoces. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a encontrar la integral es de esta función que está acá, no de 3 por alguna cosa. Después se nos va a volver mecánico, porque al final uno vuelve, así como con las derivadas, se vuelve mecánico lo de las integrales, pero para algunas, no para todas, porque por eso es que estamos viendo el curso. Ojalá fuera mecánico todo, porque si fuera mecánico todo, pues sería muy simple, pero no es tan mecánico. Entonces, esta integral ya la debemos de saber hacer. O sea, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que al derivarla me da x a la 3? Entonces, lo que voy a hacer en toda esta clase para que nos acordemos siempre de esto es poner, por acá que la integral de x a la n por dx, ¿a qué era igual eso? Era igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Listo. Entonces, cada vez que yo tengo una función que sea de este estilo, lo único que debo de hacer, o lo que debo de hacer, ahora sí, como mecánicamente, es sumarle 1 al exponente y ese exponente que le sume 1, pues lo vuelvo y lo pongo como denominador y le sumo una c. Listo. Entonces, ¿a qué es igual esa integral, muchachos? X a la 4 sobre 4. Entonces, pongo el 3 por acá y acá va a ser Entonces, x a la 4 sobre 4 y le sumo un c. Listo. Si ustedes lo dejan así, está bien. Pero si no, pues entonces yo lo que hago es poner 3 por x a la 4 sobre 4 más c. Y listo, ahí está la solución. Entonces, lo que me está diciendo esta primera propiedad acá es que si yo tengo una constante multiplicado por una función, pues que yo puedo sacar la constante y solo voy a integrar la función. ¿Estamos? Listo. Igual que en las derivadas, cuando yo tengo una suma o una resta, puedo hacer lo mismo con la integral. O sea, yo tengo una integral con una suma o una resta acá adentro. Miren que esto siempre va a estar multiplicado por un dx. Listo. Entonces yo puedo repartir las integrales para cada uno y el dx también. Miren, acá está el dx, acá está la integral, acá está la integral, acá está el dx. Estos simbolitos de más y menos se quedan ahí. Si es más, pues le pongo un más. Si es menos, le pongo un menos. Y al f de x, el f de x se reparte para uno y se hace para el otro.
Y entonces esas dos, si ya conocemos cuáles son las antiderivadas, pues es sino hacerlo y listo. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está diciendo esto, que también podemos repartir eso. Me explico. Si a mí me dan la integral de x a la 2 más 5x por dx, pues lo que me está diciendo esta propiedad es que yo puedo escribir la integral de x a la 2 por dx más la integral de 5x por dx. Miren que yo repartí tanto la integral como el de x, tanto la integral como el de x para los dos sumandos. Si hay 3 sumandos, pues entonces son 3 integrales y 3 de x. ¿Listo? Eso es porque hay una propiedad distributiva ahí de la operación. Acá esto está así. ¿Listo? Y después entonces, muchachos, yo sé hacer esta integral, yo la conozco, yo conozco a esta muchacha, yo la conozco o no la conozco. Yo sé cómo hacerla ya o no. Sí, profe. ¿Cómo se hace? Eso es igual a quién. A x a la 3 sobre 3 más c. Sí, pero entonces cuando tenemos una suma, bueno, sí, hagamos lo que el compañero está haciendo. Eso es como tener un C1 más, y acá esta, pues tengo que sacar la constante, voy a tener esto así, listo. Entonces, esta integral nos va a quedar como x a la 3 sobre 3 más C1 más 5. ¿Y cuál es la integral de x? X X a a la la 2 2 sobre sobre 2. 2. X a la 2 sobre 2 más C2, ¿cierto? Entonces, miren, acá tengo un C1 y tengo un C2. Muchachos, yo no voy a estar poniendo, imaginen, donde hubieran 100 sumando, entonces C1 más C2 más C3, no. Yo integro cada uno de los términos y lo que hago, en vez de escribir eso que acabo de escribir ahí, escribo x a la 3 sobre 3 más 5 veces 5 medios de x a la 2 más c. Y listo. Este C va a representar a los dos Cs que se están sumando ahí, porque si yo sumo dos constantes, ¿qué me va a dar? Una constante. Entonces, listo. Entonces, lo que hago es integrar como que todo y pongo una constante al final. Estamos. Pero no se les vaya a olvidar esa constante. Listo. Porque si no olvida esa constante, eso quita punticos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda allí? ¿Preguntas? No, No. profe. Ok. Sí, profe, Dime. disculpe, ¿es posible que nuevamente pueda repetir desde 3x a la 3, sino que me tocó retirarme para ayudar a una compañera que nuevamente se volviera a conectar? Ok. Mira, ¿de dónde sale este x3 sobre 3? Es tu pregunta. Sí, toda la función de x de 3 sobre 3, Ok. 3 a la x a la O 3. sea, tu pregunta es de dónde sale x a la 3 sobre 3. Toda la función que estaba realizando. Sí, sí, pero, Como o tal. sea, desde Bueno, ahí. sí, Ok. sí, señor. Mira, acá, lo que estoy haciendo es integrar. Otra vez esta vaina. Acá lo que estoy haciendo es integrando a x a la 2 por dx. Y esa integral se hace de esta forma, mira, de esta forma. O sea, que yo al x a la 2 le voy a sumar 1 y después de que le sume ese 1, pues eso me va a dar 3 y lo divido siempre por 3. Y entonces eso va a ser por una constante. Después le voy a sumar ¿qué? Es que por la propiedad 1 acaba de decir que cuando yo tengo una constante por una función, saco la constante e integro la función. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la integral de x? La integral de x por dx va a ser, como esto acá tiene un 1, entonces yo le voy a sumar un 1 allá, entonces me va a quedar 1 más 1 va a ser 2, o sea que va a ser x a la 2 sobre 2 y le sumo un C2. Entonces lo que estaba diciendo después de eso es que miren que si yo tuviera 100 sumandos, tendría que sumar 100 C1 más C2 más C3 más C4, ¿cierto? 100 veces todo eso es constante. No, traten de no ir colocando constante por cada integral que hagan. Simplemente hagan la integral y al final le colocan una constante. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Listo, le van a poner esa constante allá. ¿Estamos o no? Sí, señor. Sí, ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Ok. Entonces, aquí es como si yo ya hubiera terminado mi clase. 8:26 y ya terminé mi clase. Porque pienso que uno da como la introducción al tema y después uno lo que tiene que hacer es muchos ejercicios para que la gente entienda.
¿Listo? Entonces, miren, nosotros en ningún momento hemos hablado de una multiplicación de integrales. ¿Listo? O una multiplicación de dos funciones. Yo acá es como si tuviera la integral de f de x por un g de x por dx. Yo nunca he hablado de eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa integral? Entonces, la idea de eso es que las únicas integrales que nosotros conocemos son estas de acá. ¿Listo? Y como las únicas integrales que nosotros conocemos son esas de ahí, las únicas integrales que conocemos son estas de acá, esas son las derivadas, estas de acá, pues entonces que todo lo que llevemos lo llevemos a esa forma. Hay que buscar que todas nuestras integrales se conviertan en estas que están acá. Y ustedes van a ver que lo que voy a tratar de hacer siempre es llevarlas a esto. Pero les digo, esta es la esencia del curso. Estas funcioncitas que están ahí, todas las que vamos a tratar de hacer, las vamos a tratar de llevar ahí. Y si yo sé cómo llevarlas ahí, pues estoy hecho. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo único que nos tenemos que acordar? ¿De qué nos tenemos que acordar? Bueno, que yo esto no se los he enseñado y como no se lo he enseñado, entonces ustedes no lo pueden aplicar o bueno, si ustedes saben eso, pues bien. Muchos van a llegar y van a hacer, no, esto es la integral de 1 más x por dx, por la integral de 1 más 2x por dx, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer. Y eso no se puede. Yo no puedo llegar y repartir la integral para una multiplicación. No se puede. Hay que cumplir ciertas condiciones para que eso se pueda. Entonces esto no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué más hago, profe? Pues muchachos, es algo bien simple. Recuerden que cuando yo tengo estas dos expresiones algebraicas o estos dos binomios que tengo acá, pues lo único que tengo que hacer es repartir. Multiplicar esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta. Listo, hagámoslo despacio. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de ¿quién? De 1 por 1, que va a ser 1, más 1 por 2x, que va a ser 2x, más x por 1, que va a ser x, y x por 2x, que va a ser 2 por x al cuadrado. ¿Listo? Todo esto por dx. ¿Listo? ¿Alguna duda allí? Propiedad No, distributiva, profe. sí. No hay dudas allí, ¿cierto? Muchachos, y aquí traten de sumar los términos semejantes, porque si sumamos términos semejantes evitamos problemas después. ¿Listo? Entonces, los términos semejantes los vamos a sumar. ¿Cuál es la integral de esto? Pues entonces ponemos esto con los términos semejantes. Vamos a sumar los términos semejantes. Esto nos va a dar 1 más 3x más 2x al cuadrado. Todo esto por dx. Miren, ahí está. Entonces ahí ya está de una forma en la que conocemos. Y entonces según las propiedades que están allá arriba, la integral, vamos a poder repartir esto. Entonces esto nos va a dar 1 por dx más 3 veces la integral de x por dx más 2 veces la integral de x a la 2 por dx. Y se supone que esta integral ya la sabemos hacer, que esta integral ya la sabemos hacer y que esta integral ya la sabemos hacer. ¿A qué es igual la primera? ¿Saben? ¿A qué es igual esa primera? Si no saben, Cero. no, estamos integrando. La integral de dx es igual a x más c. ¿Listo? ¿Listo? La integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Tengo que escribir eso el número de veces que sea para que esto lo aprendamos por repetición. Si yo ya manejo esto bien por repetición, a lo último no la va a tener que escribir más, sino que ya la gente me da, eso es tanto. ¿Listo? Entonces, miren, la integral de 1 por dx, ¿a quién es igual eso? Según lo que escribí allá arriba, pues va a ser igual a x. ¿Listo? Más 3 veces, que es este 3 que está acá, por la integral de x por dx. Eso ya lo habíamos hecho allá arriba, que es igual a la integral de x por X a la dx 2 sobre 2. a x a la 2 sobre 2, más 2 veces, ¿a quién es igual la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3, y esto más c. ¿Estamos?
¿O hay alguna duda allí? No, qué silencio, ustedes están durmiendo todavía. Ya se levantaron de la cama. ¿Ah? Sí, 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 profe, seguro. está claro. Pero es que Sí, lo estamos seguro. digiriendo, lo estamos digiriendo. Por eso, pero hay que hablar, o si no, sigo. Y nos vamos y que se quedan ahí como pensando. ¿Listo? ¿No hay Sí, dudas allí? profe, la forma de explicarlo está muy bien. Ok, Gracias. Profe, listo. sin dudas por acá. Ok, listo. Muchachos, entonces viene esta otra. ¿Cómo hacemos esa? ¿Lo intentan ustedes o hay una duda en alguna parte? Aquí de lo que nos tenemos que acordar es de algo que debe ser como nuestro Padre Nuestro, digo yo muchas veces, que es que a la gente se le olvida que tener a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y que si fuera con un menos, que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Y por qué digo que eso debe ser como un Padre Nuestro? Porque a ustedes les ponen esto y hay gente que llega y hace a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto es diferente, eso no es verdad, eso es falso, eso es falso. ¿Listo? Por ahí hay un meme en Facebook que dice que el que haga esto, que el que diga que esas dos cosas son iguales, mata a un gatico. Entonces vamos a tratar de no matar gaticos. ¿Listo? Sí, eso es un trinomio cuadrado perfecto. O un binomio al cuadrado. ¿Estamos? Ok. Entonces, esto no, cuidado. Las dos que tenemos que tener por ahí guardadas y manténganlas allá, muchachos. Eso es lo que yo les digo cuando uno va haciendo el pastelito. Estos dos pedacitos hay que tenerlos allí. ¿Listo? ¿Lo intentan hacer ustedes solos o lo hago yo? Profe, hágalo usted. Sí, porque no me he levantado de la cama y ir por un papel me da pereza, ¿cierto? No, 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 no. Ok, Oiga, listo. Ok, entonces, la integral de quién? De el primero al cuadrado, que va a ser x al cuadrado, más, porque acá hay un más, entonces va a ser la de arriba, 2 veces, que es el 2 de la fórmula del binomio al cuadrado, x por la raíz de x, más la raíz de x al cuadrado, y todo esto multiplicado por el x. No se les olvide poner el de x, si no ponen ese de x también le rebajo. Sí, la raíz asusta, pero hay que irlo llevando, ¿listo? Y ya vimos la vez pasada que las raíces se pueden convertir en hijos de x a la n, ¿listo? Recuerden que la raíz enésima de x a la n es igual a tener a x a la n sobre n. Si a ustedes les gusta trabajar más así, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero la idea es que eso no lo asuste a uno. ¿Listo? Y así la vamos a llevar para poder hacer la integral, porque si no la llevamos a esa parte, entonces nosotros no sabemos cómo hacer la integral de una raíz, la tenemos que llevar a esa forma. ¿Listo? Entonces aquí, miren, vamos a simplificar primero para poder hacer. Listo, no nos pongamos a hacer integrales ahí todavía que es difícil. Vamos a simplificar. Entonces, miren, esto es lo mismo que tener a quién, a x a la 2, esa dejémosla quieta. Pero esto es lo mismo que tener a 2x por x a la 1 medio, ¿cierto? Más, ¿y a quién es igual la raíz de x al cuadrado? Pues la raíz de x a la n es como si, no, esperen, eso está mal escrito. Eso está mal escrito. La raíz de x al cuadrado, esto se puede cancelar con esto, ¿listo? Y nos va a dar x. O si la tenemos al revés, si tenemos la raíz de x al cuadrado, esto también va a ser igual a x, ¿listo? Entonces, esas dos es como si pudiéramos, recuerden que una raíz es elevar a la 1 medio, entonces es como si pudiéramos hacer esto, x a la 2 a la 1 medio. Y recuerden que cuando la propiedad de potenciación que tenemos que utilizar allí es que x a la n a la m es lo mismo que tener a x a la n por m. ¿Listo? Entonces, como eso es una multiplicación, entonces lo que nos va a quedar acá es x a la 2 por 1 medio. Y la multiplicación de fracciones es numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, entonces nos va a quedar x a la 2 sobre 2. Y si yo tengo 2 pedazos de pizza para repartirlo entre 2 personas, pues necesariamente nos tendría que tocar de a 1. ¿Listo? Entonces eso nos da x a la 1. ¿Estamos? Entonces aquí va a ser x y todo esto por dx. ¿Listo?
¿Estamos con eso o hay alguna duda allí? Pero fue un poquito confuso, pero sí, se está aclarando. Listo. Miren, acá entonces, miren que tengo una X acá y otra X acá. La propiedad de potenciación que tengo que utilizar es que miren que esto se vuelve álgebra. Yo ya estoy haciendo, yo no estoy haciendo cálculo, yo ni siquiera he calculado la integral. Estoy haciendo álgebra, ¿cierto? Y el álgebra que estoy haciendo ahí es que X a la N por X a la M, ¿a quién es igual eso? Pues la propiedad dice que se debe poner la base y que qué pasa con los exponentes. Se suman, profe. Se suman. Muy bien, se suman. Entonces eso va a dar X a la M más N o N más M. Listo, no importa. Entonces, yo acá tendría que sumar 1 más 1/2. ¿Y cuánto es 1 más 1/2, muchachos? 3/2. Da 3/2, ¿cierto? Entonces eso es X a la 2 más 2 por X a la 1 más 1/2. Recuerden que para hacer eso, pues uno pone un 1 acá, multiplica estos dos, 1 por 2, 2, después multiplica estos dos, 2, y después multiplica estos dos, 1 por 1, 1. Y el signo se deja, ese signo es el mismo que estoy poniendo acá. ¿Listo? Y entonces cuando yo sume eso de allá arriba, eso va a ser igual a 3 medios. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual acá a 3 medios más X y todo esto por DX. Listo, ya tengo todo donde lo quiero tener. ¿A qué me refiero que ya tengo todo donde lo quiero tener? Que entonces aplico las propiedades de integrales. Ahora sí vamos a hacer cálculo. Ya hicimos el álgebra. Listo, vamos a hacer cálculo. Entonces la integral de X a la 2 por DX, estoy repartiendo las integrales. Recuerden que cuando tengo una constante la puedo sacar de la integral, la saco. 2 por la integral de X a la 3 medios por DX, más la integral de X por DX. ¿Listo? Y ya se supone que esta cosa de acá yo la conozco, yo ya sé cómo hacer esa integral. Que esta de acá yo también ya la debo de saber hacer. Y que esta de acá yo también la debo de saber hacer. ¿Cómo se hacen esas tres integrales que están allí? Esas tres integrales que están allí, lo único que debo utilizar es la integral de X a la N por DX. ¿A quién es igual esa integral de X a la N por DX? Es igual a X a la N más 1 sobre N más 1 más C. ¿Listo? O sea que esa integral de acá nos va a quedar como. Díganme pues. X a la 3 Sobre sobre 3. 3. Muy bien, más 2 veces. Y esta es como medio complicadita. Pero uno lo único que tiene que hacer es poner a X, ¿a la qué? A la 3 medios más 1. Ahorita sumamos. 5/2. 5 medios es sobre 3 medios más 1, ¿cierto? Más, ¿y cuál es la integral de X? Ya la hemos hecho 2 veces por allá arriba. Es igual a X a la 2 sobre 2 y todo esto más C. Listo. Entonces, que simplifiquémoslo un poquitico más para que se vea más bonito. Pues entonces esto es X a la 3 sobre 3 más 2 veces X. Alguien dijo por allá que era 5 medios. Recuerden que sumar fracciones es 3 medios más 1. Esto se pone un 1 acá, entonces 2 por 1, 2. Miren, esta por acá, 3, más esta por acá, 2. 5 medios. 5 medios, abajo también me va a dar 5 medios, más X a la 2 sobre 2 y esto más C. Listo. Déjenme, yo borro esto para poderla simplificar un poquitico más. Porque acá se ve muy feo ese 5 medios ahí en ese denominador, ¿cierto? Eso es igual a quién, muchachos. ¿Cómo quedaría eso simplificado? Pues ahí hay una ley de oreja. Sería igual a 4/5. Sí, eso, ahí hay una ley de orejas y entonces nos va a quedar X a la 3 sobre 3 más 4/5 de X a la 5 medios más X a la 2 sobre 2 más C. Y listo. Esa es la solución a nuestro ejercicio. Esta de acá es la solución. Listo. ¿Dudas, preguntas, quejas? No. No, no hay dudas. Ok, listo. Bueno, muchachos. Entonces ahora sí, ustedes solitos. Les voy a dar 5 minuticos para que hagan Espera, esto. espera.
Dímelo. vuelve un momentico, un poquitico, por favor. Listo, míralo ahí. Eso, ahí. Listo, les voy a dar 5 minuticos para que ustedes hagan el que sigue. Miren, aquí está, lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Lo hagan, lo traten de hacer. Si no son capaces, no importa. La cosa es que lo traten de hacer. Listo. Y ahorita yo lo hago y miramos cuáles fueron los errores o si todo salió bien. Y si todo salió bien, pues entonces estoy haciendo mi trabajo. Si no sale bien, pues también estoy haciendo mi trabajo porque me toca explicárselo. Listo. Y es porque todavía eso no está bien claro. Listo. Entonces voy a apagar un momentico la grabación. Me recuerdan volverla a aprender. Es para que no quede el silencio en la grabación en YouTube. Y también voy a silenciar el micrófono un rato. A 5 minutos, a las 8:47, les pregunto cómo les fue. ¿Listo? O sea que ahora sí a levantarse y a coger el papel. ¿Escuchan? ¿Ahora sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Ok, listo. ¿Cómo les fue con eso? ¿No les fue? ¿Están dormidos? No, no, Profe, el pues yo papel. creo que bien. El Es mejor papel. esperar a ver qué tal. No, pero díganme, no. No, díganme. Alguien que me diga, el que dijo que cree que bien, ¿cómo le fue? A ver, ¿cuánto te dio eso? Solución. Dime la solución. Profe me dio 3x a la 4 sobre 3 Ujú, sobre 4 ujú. más e a la 3 más c. ¿Más qué? Más c. A mí me dio Al igual. medio igual también, Está profe. bien. Así les dio. Sí, a mí también me Ok, dio así. ok, A mí no me listo. dio de 3 de adelante. No, ¿qué te dio? Me dio también X a la 4 tercios sobre 4. Ah, no, mentira, sí. Sí, sí. Sí te Pero yo dio. hice O algo sea, diferente en eso no la está G, mal. sí. No, eso no está mal. O sea, lo que te dio fue esto, ¿cierto? No, sí, sí, ya. Sí, me falta ¿Y acá te dio simplificarla, así pero o la E, así, igual? no, la E no, pero dejémosla así. No, dime cuánto te dio. No, Necesito que me lo no. digas. No, no importa. Nadie te va a juzgar acá. Yo no te estoy juzgando. Eso no te va a hacer perder el curso. Antes te lo va a hacer ganar. Dímelo. Ah, No, porque yo me imagino que la integral de la constante es la misma, pero yo le hice a ese 3 también le hice lo de ¿qué los le hice? exponentes por ¿Qué le largo. pongo? Ah, ok. O sea, le pusiste a la 4 sobre Pero no, yo 4. no creo que se pueda. No, no, Ujú, no, 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 no. sí. No. Bueno, muchachos, pregunta. ¿A qué es igual la integral de 5 por dx? Eso sería igual a la X. 5x. X X a la 5. ¿Eso es igual a quién? a x. A x. La integral de 5x por dx es igual a x. Pues la integral sería 0. La integral, no, cuidado. Cuidado con el chip de derivada. Cuidado con el formato de derivada. Hay que cambiarle el formato a integral. Listo, hay que hundir el botoncito y decir la integral, no derivada. Porque Sí, la sí, derivada de infórmeme. la derivada de una Sí, constante, la derivada de una constante es 0.
pero la integral de una constante Sí, no sí, es la 0. integral. ¿Listo? Ajá. Entonces hay que quitar X, ese X. chip. Entonces sí da X, o alguien dijo por ahí otra cosa. 5X. 5X C. más C. ¿Listo? Muchachos, acá arriba lo escribí. Acá arriba lo escribí. Y por eso les digo que lo voy a ir escribiendo cada vez que pase. ¿A quién es igual la integral de X por dx? Pues es igual a X más C. ¿Listo? Aquí era porque allá aparecía un 1. Pero miren que acá tengo esta integral. Y esta integral yo la puedo escribir como la integral, 5 veces la integral de dx. ¿Listo? Y acabamos de ver allá arriba que la integral de dx era igual a x, ¿cierto? Entonces esto es 5 por x más c. ¿Listo? Entonces esto está malo, esto está bien, ¿listo? Y no se nos olvide que cada vez que tengamos la integral de una constante hay que multiplicar por el valorcito que esté acá en el diferencial. ¿Listo? Entonces 5 por x en este caso. ¿Estamos? Levántense pues, Sí, de esa profe. cama. Miren, yo ya me he tomado 3 Sí, cafés, sí, profe, sí. estoy Gracias. activado y ustedes ni el chocolatico se han tomado. Háganle pues, muchachos, que los necesito acá conmigo. Miren, Profe, en este caso entonces, para el Euler también aplicaría en la integral. Sería todo lo que esto, es antes del Euler, más Euler a la 3 por X más C. esto es una constante, ¿o no? Sí. ¿Es una constante o no? ¿A quién es igual Euler a la 3? A una Aquí constante, a un faltaría valor. entonces la X nada más, ¿ok? Ah, entonces aquí nos hace falta una X, ¿o no? Y acá nos hace falta una X para multiplicar. Vamos a hacerlo despacio, vamos a hacerlo completo, listo. Pero ahí estaba esa trampita y es algo donde uno cae. Y por eso la puse Euler a la 3 y no puse 3, no puse 5, sino que puse Euler a la 3 porque la gente ve el Euler y dice, ah, no, esto es una función. Como la compañera nos lo estaba diciendo ahí, ah, yo también le hice el proceso al Euler porque pensé que era así. Sin miedo, no te dé miedo a hacerlo porque ahí es donde uno sale de las dudas. Mira que donde no me digas eso, pues entonces yo aquí no estaría corrigiendo el error, sino que simplemente seguimos para adelante y no nos damos cuenta de que hay mucha gente que tiene ese error allí. Listo, entonces no les dé miedo preguntar ni decir los errores que cometen, porque de los errores es cuando aprendemos. Listo. Entonces miren, esto vamos a escribirlo bonito, vamos a escribirlo con las integrales que conocemos. Listo, nosotros no conocemos la integral de raíz de x, pero sí conocemos la integral de x a la 1/3. Listo, esa es la que conocemos. A la 1/3. Listo. Y esto, pues, es una constante que no la puedo cambiar. Si ustedes quieren ponerlo en decimal, lo pueden poner en decimal. Porque en la calculadora, si ustedes ponen Euler a la 3, les va a aparecer por allá, no sé, como 30 y pico, algo así. O 40 y pico. Es Euler a la 3 por dx. ¿Estamos? Y entonces, como tengo, o más, yo no sé cuánto será eso. Entonces, pues ahora aplicamos la propiedad distributiva para la integral. O sea que esto va a ser la integral de x a la 1/3 por dx más la integral de a la 3 por dx. Listo. Pero esta de acá es una constante. Y como esa es una constante, pues la puedo sacar de la integral. Entonces, la integral de x a la 1/3 por dx más Euler a la 3 por la integral de dx. Y entonces miren que estas son amigas de nosotros. Yo ya sé hacer esta y yo ya sé hacer esta, ¿o no? ¿Cierto que sí la sé hacer o no? ¿La sé hacer o no? Sí, se supone pues. Y entonces esto va a ser Sí, igual sí. a la integral. Ah, bueno, ya voy a integrar, entonces quito el símbolo de integral. Cuando yo integre, quito el símbolo de integral. Ahí es donde lo tengo que quitar. Entonces esto va a ser x a la 4/3 sobre 4/3 más e a la 3. ¿Y cuál es la integral de dx? Lo acabamos de ver allí. La integral de dx es igual a x y esto más c. Ah, que es que eso se ve muy feo. Ah, sí. Entonces esto es lo mismo. Por ley de oreja es igual a 3/4 de x a la 4/3 más Euler a la 3 por x. Y todo esto más c.
¿Listo? Y esta es nuestra solución. Esta de acá es nuestra solución. ¿Estamos? Sí, Casi, profe. casi. Casi. Ok. Sí. La única forma de aprender es haciendo. Uno aprende haciendo. Uno no aprende viendo hacer. ¿Listo? Cuando uno ve hacer, uno cree que aprende, pero hasta que uno no se enfrenta al problema, es donde se da cuenta qué clase de errores está cometiendo. ¿Listo? Uno ve fútbol todos los días o uno ve jugar baloncesto todos los días y lo que hace esa gente que practica todos los días, uno no lo puede hacer si no lo practica. ¿Listo? Y además cuando uno se va volviendo viejo, pues peor. ¿Listo? Miren este, fácil para ustedes. Ese sí está muy fácil. Este está muy simple. ¿De qué nos tenemos que acordar allí, muchachos? Que la integral del coseno de x por dx y de la integral del seno de x por dx. ¿A quién es igual la integral del coseno de x? ¿Cuál es la función que al derivarla nos da coseno? Menos seno. No. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del coseno no es menos seno al cuadrado. ¿Qué? Calma. No, ¿Cuál es la no, no. derivada del seno? La ¿Cuál es la del seno es coseno. derivada? La del seno es coseno. Entonces la antiderivada del coseno va a ser el seno. ¿Listo? ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos Menos seno. coseno, menos coseno. No, la derivada del coseno es menos seno. ¿Listo? La derivada del coseno es menos seno. Entonces, como la derivada del coseno es menos seno, y a mí no me están preguntando por la de menos seno, sino me están preguntando por la del seno, entonces yo aquí le tengo que poner un signo menos. Entonces, esto va a ser menos coseno de x más c. Listo, entonces la derivada del... Miren que acá otra vez vuelve la confusión. Hay que sacar otra vez, hay que pasar, hundir el botoncito y salirnos de las derivadas, pero nos tenemos que acordar de ellas. Listo. Hundemos el botoncito, entonces ya vamos a hablar de derivada, de integrales, y las integrales, miren que la integral del coseno ya no es menos seno, la integral del coseno es seno. Entonces eso al principio nos va a confundir mucho. Por eso yo les digo que uno debe tener la tablita esa que les mostré allá arriba, porque si yo tengo esa tablita, pues entonces uno siempre lo único que va a tratar de hacer es de llevar la integral a donde la quiero llevar, a donde sé que podemos integrar y listo. Estamos con eso, miren que esto es. Repartamos, esto va a ser 2 por la integral de ¿quién? Del coseno de x por dx menos 5 por la integral del ¿quién? Del seno de x por dx. Esta es amiga de nosotros y esta es amiga de nosotros. ¿Eso es igual a quién, muchachos? Eso es igual a 2 por quién? Por seno de x. Por seno de x menos Menos 5 5 por quién? por menos Menos coseno de coseno de x. Menos coseno de Sí. x. Listo. Y esto más más c. c. Listo, vamos a ponerlo bonito. Y para ponerlo bonito, pues multiplicamos esos dos signos menos que hay allí, esos 2 por seno de x, más 5 por coseno de x, y todo esto más c. Listo, solución. Esta es nuestra solución. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda allí? Entonces, miren, muchachos, si ustedes ya se despertaron y me han seguido como el ritmo de lo que estoy haciendo, entonces, miren que yo no he dejado de decir en toda la clase que lo importante de la clase es esto que está acá. ¿Listo? Que siempre lo único que tengo que mirar o lo único que tengo que conseguir en todas las funciones que tenga es que las funciones que obtenga la integral se parezca a alguna de estas. Si yo puedo llevarla a que se parezca a alguna de esas, pues miren, las antiderivadas están al frente. ¿Listo? Que son las integrales. Y simplemente se pone eso y esa sería la solución. Estamos con eso. Entonces, integrar es fácil. Sí, integrar es fácil porque es conocer nada más esas que están ahí. Van a ver que todo lo que hagamos
todo lo que hagamos es para tratarlo de llevar a esas 9 integrales que están allá. ¿Listo? O sea que esas son nuestras 9 integrales. Profe, qué 5 pena, se minutos. vuelve a devolver un momentico, por favor. ¿A dónde? ¿A esta anterior? Ah, esa. esa, Sí, eso, por esa. favor. Ok, listo. Voy a dejar este otro acá, abierto, ahí. Mírenlo, ahí está. Ahí lo pueden ver todo. Para el que ya haya escrito lo otro, Sí, pueda profe. empezar a hacer esta. Les doy 5 minutos, hasta las 9:06. Listo, vuelvo y paro la grabación. Y bueno, ¿cómo les fue? Muchachos, ¿cómo les fue? Bien. Eso creen. Ah, muchachos, recuerden que el compromiso está puesto allá para que lo llenen. ¿Listo? Le den acepto o no acepto al compromiso. ¿Estamos? Eso es como un mensaje parroquial. ¿Cómo les fue? A ver, ¿cuánto les dio eso? Profe, pues eso me dio 3 medios de x menos 1 más c. De X menos 1 Menos 1 más c. más C. Ok. Ok. A mí me dio diferente. A ¿Cuánto mí te dio? también. A mí me dio 3x a la 2 sobre 2 menos logaritmo natural de x más c. Ok. Así te dio a ti también, la que me dijo que también le había dado diferente. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a esa que está acá? ¿A estas dos que están acá? No. Bueno, muchachos, otra vez. Miren que nosotros no tenemos divisiones y como no tenemos divisiones, allá arriba no hay divisiones o una que haya es la del logaritmo, ¿cierto? Pero no tenemos más. Listo. Este ejercicio yo lo puedo hacer de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas en las que yo puedo hacer este ejercicio? Este ejercicio lo puedo hacer o esta X que tengo acá, la puedo subir y si la subo con exponente negativo. Listo, entonces eso me va a quedar la integral de 3x a la 2 menos 1 por x a la menos 1 por dx. Listo. Y después propiedad distributiva. Entonces uno lo que hace es 3 por x a la 2 por x a la menos 1 menos x a la menos 1 por dx. Listo. Propiedad distributiva de quién se preguntarán. Esta se distribuyó tanto para este como para este. Listo. Y entonces ahí, propiedades de potenciación. Entonces la integral de 3 por x, porque mire, x a la 2 se pone la base y se suman los exponentes. 2 menos 1 me va a dar 1. Menos x a la menos 1. Listo. Miren que los dos muchachos los conocemos. ¿O no? Entonces repartamos. Cuando yo reparto eso, esto me va a dar 3 por x por dx menos la integral de x a la menos 1 por dx. Hay que tener cuidado con esta. Que esta, como miren que se parece mucho o sea, como que tiene el ADN de x a la n, pero no. Recuerden que tener esto es lo mismo que tener esto. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x por dx? Aquí es igual eso. Logaritmo natural, ¿no? Al logaritmo natural de x más c. Listo. Entonces hay que tener cuidado cuando vean a esta así solita, porque esa es igual al logaritmo natural de x más c. Listo. ¿Estamos con eso? Sí, muchachos. Sí, profe, yo la verdad de que ahí me troqué porque sí quedé pues Porque como pareciera que que sí, como pareciera que un me cero, ¿cierto? Aparece un cero, uno dice x a la 0 sobre 0, no. ¿Listo? No, porque la de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces ahí ya prácticamente está terminada porque esas sí las conocemos las dos muchachos, ¿o no? Estas ustedes las conocen, ya las dos las conocen. Una se las acaba de sapear acá y la otra pues ya la conocíamos. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 3
por x a la 2 sobre 2, que es la integral de x, menos logaritmo natural de x, y todo esto más c, que es la solución que nos habían dado por acá. Esta solución está mala. ¿Listo? Ahí está. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una de las formas de hacerlo. La otra forma de hacerlo es la siguiente. Recuerden que cuando uno tiene a sobre b más c sobre b, esa suma es igual a ¿quién? Noten acá que este denominador y este denominador es el mismo. ¿Qué pasa cuando uno tiene una suma de fracciones y los denominadores son iguales? ¿Qué pasa cuando eso lo tengo así? Que se pone el denominador y ¿qué pasa con los numeradores? Se suman ellos. Listo. Esto es una igualdad, muchachos. Como es una igualdad, miren, esto es una igualdad. Y como es una igualdad, funciona tanto de acá para acá como de acá para acá. Entonces, si yo tengo esa suma que está allí, pues yo lo que puedo hacer es la integral de 3x a la 2 sobre x menos 1 sobre x y todo esto por dx. Listo. Simplifico. Y entonces al simplificar, miren lo que me va a quedar. 3 por x menos 1 sobre x por dx. Y no tengo que hacer todo este proceso que hice acá. ¿Sí lo vieron? Ya, ahí ya está. Ahora se puede Sí, profe, repartir. sí, lo había hecho yo. Ya estaba asustado Y cuando se entonces empezó a hacer eso. repartimos esto así. Esto es 3 por x por dx menos la integral de 1 sobre x por dx. Y listo. Y eso nos va a dar el mismo resultado que está acá. Estamos, muchachos, con eso. Sí. Sí, profe. Ok. Miren qué nota. Cuando uno hace ejercicios, uno se va dando cuenta de cuáles son los posibles errores que tiene. Y miren que esto es muy algebraico. O sea, el cálculo es pura álgebra. Si yo sé el álgebra, yo el cálculo lo puedo manejar bien. ¿Listo? Recuerden que siempre vamos a tratar de buscar las integrales que están allá arriba. Entonces, les pido para el lunes, mantengan esas tablitas ahí o traten de tener esas tablitas allí. Entonces, ¿qué viene acá, muchachos? Miren, lo que aparece acá son unos ejercicios. ¿Listo? Y dice ejercicios. Eso no los voy a hacer yo. Eso lo van a tratar de hacer ustedes. Lo van a tratar de hacer. No hay que entregármelos, ustedes no me los tienen que entregar. Listo. Eso es para que ustedes practiquen. Listo. Y lo que quiero es que traten de llevarlo a las integrales que están allá arriba. Si ustedes son capaces de hacer eso, entonces ustedes son capaces de resolver la integral. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Miren, ¿cuál quieren que hagamos? Díganme, ¿cuál quieren que hagamos? Escojan cualquiera y lo hacemos. ¿Cuál ven como muy difícil o cuál ven como muy fácil? Profe, la octava se ve difícil. La octava se ve difícil. Pues la octava es muy fácil. Y te vamos a mostrar por qué es muy fácil. Te vamos a mostrar por qué es muy Las fácil. constantes que tiene y ya la tabla de arriba. Sí, mira las tablas. Mira, acá tienes a coseno cuadrado, a cosecante cuadrado y acá tienes a secante cuadrado. ¿Listo? Entonces esa está muy fácil. Que parece difícil es porque están esos cuadrados, pero esa es fácil, por eso. Listo, ahí no hay que hacer nada, ahí sino sacar las constantes y con esa tablita ya lo haces. Listo, entonces no es la más difícil que hay ahí. Mira que por eso es que hay que practicar. Si ustedes practican eso, ustedes se van a dar cuenta, no, eso está fácil. Y lo mismo la séptima, si ustedes van y miran allá arriba, se van a dar cuenta que eso sí no va a ser una fórmula. ¿Cuál es la que Y está la difícil? cuarta. La Esa segunda, la cuarta está difícil, la segunda no La tanto, segunda y también. la sexta también está difícil. Entonces, miren muchachos, cuando yo les digo que lo lleven a lo que conocemos, hagamos la segunda y hagamos la sexta. La cuarta se las dejo a ustedes porque yo sé que son capaces de hacerla. Esta segunda, muchachos, es que ahí lo que hay son puras expresiones que son hijas de la x a la n. ¿Listo? Entonces vamos a escribir todo en ese estilo. Esto va a ser, saquemos el 2 de ahí porque es una constante. Acá me va a quedar x a la 1/3. Acá me va a quedar x a la 2 y acá me va a quedar x a la 1/2. ¿Listo? Y todo esto por dx. ¿Dónde la tengo que llevar? A la integral. Entonces, todo esto que está allá abajo lo voy a subir y me va a quedar x a la 1/3 por x a la menos 2 por x a la menos 1/2. ¿Cierto? Porque recuerden que lo que sube cambia de signo por dx. Y mírenlo, ya lo llevé donde yo quería. ¿La integral de quién? De x a la 1/3 menos 2 menos 1/2. ¿Cuánto da eso? Pues hay que hacerlo. ¿Listo? ¿Cuánto da eso, muchachos?
Entonces, 1/3 menos 2 sobre 1 menos 1/2. Se multiplican todos los de abajo, 2 por 1, 3 por 1 por 2 me va a dar 6. Después 1 por 2 por 2 me va a dar 2. Después menos 3 por 2 por 2, que me va a dar 12, menos 3 por 1 por 1, que va a dar 3. ¿Listo? Entonces eso me va a dar menos 15 más 2, que va a ser igual a menos 13 sextos. ¿Listo? Esta suma ustedes la pueden hacer en una calculadora, eso no hay ningún problema. ¿Listo? Esa suma no es tanto el problema, porque alguien va a decir, uy, profe, ¿usted dónde sacó eso? ¿Listo? 2 por la integral. Miren, a esto es lo que quiero llegar. La integral de menos 13 sextos por dx. Miren que esa integral ustedes ya son capaces de hacerla o no. ¿O no? Sí, profe. Son capaces. Esa integral ya uno es capaz de hacerlo. Entonces, acá es donde si ustedes aprenden a hacer esto, miren que ya lo otro es la tabla. ¿Listo? Porque esta yo ya sé cómo hacerla. Y entonces, miren, eso se veía ahí todo enredado, solo ponen un examen y uno dice, no, este profe es tirano, miren lo que nos puso y es lo que nos enseñó. ¿Listo? No, muchachos, es llevar todo allá con álgebra. Miren que yo ahí no he hecho nada de integrales. He hecho alguna integral, he hecho algo de cálculo. Yo no he hecho nada de cálculo. Lo que hice fue propiedades de potenciación. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué digo que la sexta está difícil? Ya la segunda se las dejo a ustedes. Miren que acá es elevar esto al cuadrado y después poner esta como x a la 1/2 y multiplicar todo por lo que quede allá adentro y ya. Esa está fácil. Uno la ve difícil, pero está fácil. Lo mismo acá, miren que acá es elevar al cuadrado y después subir ese x a que le quede allá multiplicando y trabajan allá. Entonces, no es tan difícil, esos no es tan difícil. Para mí el más difícil es este. Y es porque para hacer este hay que acordarse de una identidad. Les digo la identidad, trátenlo ustedes de hacer y si tienen alguna duda, el lunes empezamos la clase con eso. Muchachos, cuando empecemos las clases, bueno, si van a practicar, si no van a practicar, pues yo lo único que les digo es que si ustedes no practican, esto se va acumulando y cuando lleguemos por allá a la primera semana de septiembre, que es cuando tenemos el examen, dentro de 15 días ya, se van a dar cuenta, muchachos, que va a ser muy difícil estudiar todos los temas así seguido. ¿Listo? Entonces es mejor hacer de una vez antes de llegar por allá. Traten de hacer, y si el lunes tienen alguna duda, entonces empezamos la clase con esas dudas. Aquí la identidad de la que se tienen que acordar es que el seno de 2x o de 2 lo que sea va a ser igual a 2 por seno de x por coseno de x. ¿Listo? Entonces miren que lo que hay allá lo puedo escribir como esto y después puedo hacer una simplificación y me va a quedar una integral muy simple. Pero claro, si yo no conozco esto, pues esa integral es muy difícil. Listo. Entonces alguien me va a preguntar, profe, ¿y por qué no nos da las soluciones para nosotros saber si lo estamos haciendo bueno o malo? Listo. Pues muchachos, muchas veces los libros dan soluciones y uno no llega a esas soluciones. La idea es intentar y asegurarse de que uno aprende a hacer las cosas bien. ¿Estamos? Si tienen dudas, me pueden escribir ahí en el Classroom, me escriben y seguro que yo les resuelvo las dudas. ¿Listo? Listo, estamos con eso, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos, miren. Pero les decía cuando empecé la clase que de pronto la clase no nos rendía para todo. Listo. Tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos para hacer ¿qué? Para supuestamente explicar el otro tema. No, yo no voy a hacer eso así rápido porque hacer las cosas rápido no está bien. Entonces voy a preguntarles algo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo sé que hay muchos que no. ¿Ustedes se acuerdan de que cuando uno tenía una función dentro de otra, miren que eso es una función dentro de otra, ¿cómo era la derivada de eso? ¿O cuál era la derivada de eso? ¿Recuerdan eso o no? Pues sería la primera y después afuera, no sé. ¿Te acuerdas de cómo se llama eso? Como la cadena, algo así. Sí, la regla de la cadena. Muy bien. Esa es la regla de la cadena. Y la regla de la cadena lo que nos dice es que usted deriva primero la de afuera, como dijo el compañero, pero cuidado, cuando se deriva la de afuera, lo que se está diciendo es que se deriva esta
pero se deja el mismo argumento. Y el argumento de f es g. Y después se multiplica por la derivada del de adentro. ¿Listo? Me explico. Si ustedes tienen seno de 5x, entonces miren que la función elemental acá es seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es que es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada? Derivada. Sí, la derivada, Coseno. listo. Esto es coseno de x, listo. Entonces, nosotros conocemos la derivada con un argumento acá x, pero no conocemos la derivada con un argumento 5x, listo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para hacer eso, pues entonces derivamos primero la de afuera. ¿Y cuál es la de afuera? La de afuera es la del seno. Listo, derivamos esa. Entonces, ¿eso qué nos va a dar igual? La derivada de eso va a ser coseno. Coseno. Y entonces eso va a ser coseno de 5x y después pues le sacamos la derivada al 5x. ¿Y cuál es que es la derivada de 5x? Pues es 5. ¿Listo? Pues en cierto sentido, esa es la base de las integrales por sustitución. Las integrales por sustitución se basan en eso. Nosotros vamos a asumir que la antiderivada de una función es esto. Muchachos, les voy a decir esto así, pero la próxima clase vuelvo y lo hago. Vuelvo y empiezo con esto. ¿Listo? Pero yo les voy a decir porque ese es el tiempo que tengo para hacerlo. Listo. Entonces, la integral de una función en términos de u por du va a ser igual a la antiderivada más una constante. Eso era lo que nos pasamos haciendo toda esta clase. Eso fue lo que hicimos toda esta clase. ¿Listo? Entonces, yo tengo que f de u mayúscula es la antiderivada de f de u y le sumo una c. ¿Listo? Yo voy a tomar a u igual a un g de x, o sea que le voy a meter la otra función allá adentro. O sea que si yo tengo la función de f de g de x más c, miren que allá ahora hay dos funciones. Y yo las derivo, pues me va a dar lo que acabo de pasar allá arriba. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que esto va a ser la derivada del de afuera por g de x por la derivada del de adentro. Y la derivada del c, o sea, porque yo le estoy sacando la derivada de esto, va a ser 0. ¿Listo? O sea que la derivada de esta función va a ser igual a eso que está ahí, a lo que les acabo de escribir allí. Pero miren que me están diciendo que la antiderivada de la función, es f de u. O sea que la derivada de f' va a ser f minúscula, ¿cierto? Entonces, f minúscula de g de x por g' de x. ¿Listo? Eso es lo que me va a quedar allí. Y cuando me queda eso, pues es lo que les estoy mostrando acá en esta partecita, que es lo que hay. ¿Listo? Entonces, miren, que está esta función y acá está la derivada. Entonces, cuando yo voy a hacer integrales, me van a pedir la integral, van a pedir una integral que va a ser de esta forma. Miren qué feo quedó eso. ¿Listo? Miren qué feo quedó eso. Entonces, si yo quiero hacer esa integral, lo que tengo que considerar es la función de adentro como una u. ¿Listo? Y cuando hago ese u, pues entonces después saco la derivada y cuando saco la derivada me tiene que dar este otro pedazo. Si no me da ese otro pedazo, entonces yo no la puedo hacer por sustitución y tengo que buscar otro método. ¿Listo? Y eso es lo que se dice que es una sustitución. Eso se ve tan horrible, se ve tan feo. Esa cosa ustedes ahí no la entendieron qué fue lo que les dije. Pero les voy a decir más o menos así. Así rapidito con esa integral que teníamos, con esa derivada que teníamos allá arriba. Yo les digo a ustedes, la integral de 5x por dx. Aquí es igual la integral del seno de 5x por dx. Entonces, miren que acá en cierto sentido yo conozco la integral del seno de x, pero no conozco la del seno de 5x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar a lo que está dentro de otra función y lo voy a derivar. Cuando yo derivo eso, bueno, voy a tomar eso como una u. ¿Listo? Y la voy a derivar con respecto a x. O sea, entonces cuando yo derivo esto con respecto a x, esto me va a dar 5 por dx.
O sea que esto que está acá se vuelve una u. Y que cuando saco esa derivada, lo que me da es esto. Miren, que la función esta es nuestra función base. Esta es nuestra sustitución. ¿Listo? Y nosotros no conocemos a quién es igual el de x. Como no sé cuál es el de x, pues lo que hago es que este 5 que está acá me está sobrando. Entonces lo voy a pasar a dividir al otro lado. Y cuando yo hago eso, entonces esto va a ser Deus quintos, va a ser igual ¿a quién? A dx. Entonces ya conozco quién es este. Entonces yo lo único que hago es hacer una sustitución. Yo esto, como les digo, la próxima clase lo hacemos despacio. No lo vamos a hacer así porque esto es como, esto lo están haciendo ahí y ya la próxima clase yo tengo que saber eso y el profesor no explicó bien. No, la próxima clase lo hago. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Pues la función base. La función base me queda ahí. C no está. Pero el 5x no está. El 5x es una u. ¿Listo? Y el de x lo tengo. El de x, miren acá está. El de x es igual a du quintos. Entonces esto va a ser du quintos. ¿Listo? Acá hay una constante. Ese 5 es una constante. Entonces lo voy a sacar de la integral. Un quinto de la integral del seno de u por du. Y entonces cuando yo les digo que nosotros tenemos que llegar a nuestros amigos o a nuestras integrales amigas, miren que esta integral yo ya la sé hacer o no. Yo no sabía hacer la del seno de 5x, pero la del seno de u por du sí la sé hacer. Entonces la integral de esto o lo que estoy tratando de hacer acá, hola, ¿me están escuchando muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Listo, listo. Es que el micrófono me está sonando de que ya se me va a descargar, porque es como es inalámbrico, entonces se va a descargar. Entonces pensé que no me estaban escuchando. Listo, para terminar, para concluir la idea de lo que estoy haciendo acá, pues entonces como yo ya conozco la integral del seno de u y que la integral del seno de u es igual a menos coseno, pues entonces esto va a ser igual a un quinto de menos coseno de u más c. Listo, y entonces esta integral me va a quedar como menos un quinto de coseno de u más c. Recuerden que yo no estaba integrando con respecto a u, estaba integrando con respecto a x. Entonces lo único que hago, como la u es igual a 5x, pues entonces esto va a ser igual a menos un quinto del coseno de 5x más c. Y esa sería la solución a eso. Entonces, conclusión de lo que les estoy diciendo, que lo vamos a continuar haciendo la próxima clase, es que cuando uno va a hacer una sustitución, todo lo tiene que llevar, toda la integral le tiene que quedar en términos de otra variable. Y cuando yo lo llevo a términos de otra variable, me debe quedar una de las integrales que yo sé hacer. ¿De cuáles integrales que yo sé hacer? De las de la tablita. Listo. Entonces la tablita para la próxima clase a un ladito. Listo. Esa tablita, la próxima clase en un ladito, para que podamos hacer integrales. Listo. Preguntas, dudas, quejas.